Bienvenidos de nuevo a Egipto al Descubierto. Hoy os voy a hablar de 3 temas que están a nuestro alrededor en Egipto y que no entendemos muy bien. El primero es el diario de Merer. El segundo son los datos acerca de la construcción de las pirámides y el tercero es la famosa estela del inventario. Te invito a que te suscribas al canal y me des un like, que me ayuda muchísimo a seguir adelante. Ya sin más, vámonos a Egipto. Es muy curioso que cuando se pronuncia la frase Antiguo Egipto, lo primero que nos viene a la cabeza es la palabra misterio. Pero Egipto es mucho más que eso, pues su historia no ha tenido comparación jamás con ninguna otra. Para poder afirmar que algo es incomprensible en Egipto, es imprescindible conocer su cultura, su historia, en una palabra, para que muchas cosas que nos encontramos nos hagan pensar o plantearnos cuanto menos el por qué o el cómo, porque en Egipto absolutamente todo está ligado. Es imposible hacer una lista de las preguntas sin respuesta que nos encontramos, pero hoy solo vamos a hablar de 3, que a pesar de las opiniones contrarias no tienen explicación hoy por hoy. El diario de Merer. El diario de Merer, papiro Harf A y B, fue descubierto en 2013 por la misión francesa dirigida por Pierre Talet en Wadi el Harf, localidad situada a unos 120 kilómetros al sur de Suez, más o menos. Se trata de unos registros administrativos que están datados hacia el 2500 a.C. en época de Keops, en la cuarta dinastía. Habla del acarreo de piedra desde la cantera de Tura hasta Giza, y son los papiros escritos más antiguos encontrados en Egipto sobre este asunto. Aparte del diario de Merer, existen otros 40 papiros de las mismas características con rutinas de trabajo que aún están sin investigar en profundidad. Merer era un inspector de transporte de piedra y nos describe 3 meses de trabajo, pero el diario no especifica en ningún momento dónde van a ser utilizadas esas piedras o para qué. El traductor supone que es para el revestimiento de piedra de la Gran Pirámide. Aquí tenemos un ejemplo de dicho transporte. Es un relieve del Imperio Antiguo, pero solo hay que fijarse en el tamaño del bloque y la altura del trabajador. Como siempre, es solo suponer, pues no hay nada que lo indique. A pesar de todo esto, se dice que por fin se ha encontrado cómo se construyeron las pirámides, y a pesar de haber leído la traducción en varias ocasiones, no he encontrado ese dato en ningún párrafo del papiro. En ninguno, repito. A lo largo de todo el texto, únicamente habla del traslado de bloques y de una manera muy repetitiva. De Tura a Ajer-Jufu, que es como llamaban a la Gran Pirámide, y de Ajer-Jufu a Tura. Se menciona otro lugar, Shekufu, que se cree podría ser un lago cercano. Este es otro ejemplo y todo el papiro es prácticamente igual. Día 26. El inspector Merer zarpa con sus files de Tura Sur, cargado de piedras para Ajer-Jufu. Pasa la noche en Ajer-Jufu. Día 27. Zarpa de Shekufu, navega hacia Ajer-Jufu cargado de piedras. Pasa la noche en Ajer-Jufu. El eterno problema es que cuando se ofrece una teoría sobre este tema o cualquier otro, se pide que esa teoría se apruebe o se respalde con una investigación seria, lo que sería lo lógico, comprensible y además necesario. Pero al revés, quiero entender que debería ser exactamente igual, y en esta ocasión se afirma con rotundidad algo que no es cierto, sobre todo cuando se tiene delante un texto que no dice nada de lo que dan por seguro. La traducción está al alcance de quien quiera comprobarlo y verán que en ningún caso se habla de la construcción. Un dato a tener en cuenta sobre este papiro es que está datado hacia el año 27 del reinado de Keops, y se supone que la pirámide ya estaba construida. Los bloques no deberían ser para algo ya hecho, sino que estaban destinados a otra construcción, incluso para la pirámide de Keops, que no es la Gran Pirámide, como veremos dentro de un ratito. Hay otro pasaje en el diario que es muy curioso en el que se mencionan unas capillas donde amarraban los barcos. Se supone que las capillas eran lugares de culto y su función no era precisamente amarrar barcos. En cualquier caso, sobreviven pequeñas tumbas y mastabas, incluso de adobe, así como templos como el de Micerinos,
pero no hay ni rastro de esas capillas. Ya que estamos suponiendo, podemos suponer también que es posible que no se refieran a la Gran Pirámide, sino a la necrópolis en sí. En cuanto a los 40 papiros que quedan por traducir e investigar, si en ellos se explica cómo han construido las pirámides, rectificaré totalmente encantada. Por el momento, todos tenemos que seguir suponiendo, aunque no valga para nada. Todo esto nos lleva al siguiente punto. ¿Por qué no hay datos de la construcción de las pirámides? Si salimos un poco del recinto piramidal en sí y visitamos los alrededores, nos encontramos con muchas tumbas y mastabas en las que aparece el cartucho de Keops. Son tumbas de funcionarios, algún visir o trabajadores con cierto poder adquisitivo que pudieron permitirse construir una tumba. En el antiguo Museo del Cairo hay un sarcófago también con el cartucho de Keops inscrito y de un funcionario en Giza llamado Kar, en la que aparecen juntos los cartuchos de 4 reyes, hecho muy raro, que son Merirre, Keops, Kefren y Micerinos, pero de las pirámides nada. También hay una tumba del Imperio Medio de un personaje llamado Yehut-Hotep. En uno de sus muros se puede ver esta pintura. Es el traslado de un enorme coloso y en el que se puede ver como un grupo de 147 obreros, si no he contado mal, que lo transportan sobre un enorme trineo dirigido por sus capataces y uno de los obreros vierte un líquido a los pies del coloso para facilitar este traslado. La descripción es magnífica, con todo tipo de detalles, pero ¿no llama nada la atención? Detalla perfectamente el traslado de un coloso, número de trabajadores, modo de desplazarlo, pero si se tomaron el trabajo de decirnos cómo movieron este coloso, ¿por qué no se hizo lo mismo con las pirámides? Quiero suponer que la importancia de una construcción como la Gran Pirámide no es comparable a la de una escultura, y sin embargo no hay ni un solo dato que nos indique cómo lo hicieron. ¿No es llamativo también que el nombre del hipotético constructor de la Gran Pirámide aparezca en tumbas, mastabas e incluso en enormes sarcófagos que están en el antiguo Museo del Cairo y no haya una referencia no solo a Keops, sino a ninguna pirámide? No se mencionan para nada en ningún escrito. Es como si no las vieran o quizá ni siquiera sabían para qué se construyeron. ¿Cómo se pueden obviar no solo 3, sino 5 pirámides si incluimos las de Dashur? En algunos textos aparece el jeroglífico Mer, pirámide, pero solo como genérico. No se refieren a cualquiera de ellas en particular en ningún momento. Bueno, sí, pero no es un papiro, es una estela, que sí la menciona, pero como no se quiere entender, no es importante. Hablo de la llamada Estela del Inventario, datada en la dinastía 26, y dice así: Vida a Horus Medjet del Alto y Bajo Egipto, Jufuk, dotado de vida. Él encontró la casa, o templo, de Isis, señora de la pirámide, al lado del templo de Hurum, al noroeste del templo de Osiris, señor de Restau. Él construyó su pirámide al lado del templo de esta diosa. Como hemos podido ver, en la estela se menciona claramente que encontró el templo de Isis, señora de la pirámide, y construyó su pirámide al lado del templo de esta diosa. Muchas traducciones dicen las pirámides, pero no es correcto, pues no hay ningún indicativo de plural por ninguna parte, que serían o 3 líneas verticales o una U, aunque quien ha hecho esa traducción ha añadido una inexistente U que figura entre paréntesis. Solo hay que leer con atención y veremos que la descripción es totalmente clara y diferencia la pirámide construida por Keops con la pirámide de la que Isis es dueña o señora. Por tanto, la pirámide ya estaba ahí, o eso nos dice la estela. Según las llamadas fuentes oficiales, la estela comienza con el nombre del autor figurado, en la que los saítas hacen un inventario de las estatuas y construcciones del lugar. No se admite otra explicación que no sea esa, la oficial, y la estela comienza con el nombre del autor de modo figurado, como hemos dicho, y punto. Es decir, que se salta el nombre claramente escrito y además dicen que es un intento de los saítas de rendirle culto. Si esa es la intención que tenían, ¿por qué no lo hicieron con cualquiera de las 3 de Giza o con las de Dashur? Porque claramente se están refiriendo a Keops y donde construyó su pirámide, y no se refiere a la Gran Pirámide tal como se lee al principio del texto. ¿Que como siempre el papiro está equivocado? Vale.
que no se entiende lo que pone solo por querer tener razón, vale también, pero lo que pone en la estela es inamovible y no cabe interpretación ni suposición posible. A veces se llega a una conclusión solo por querer tener razón ante un absurdo, negando la evidencia. Está claro que dicen lo que saben, pero no saben lo que dicen. Espero que os haya gustado el vídeo. Os invito a que os suscribáis al canal y me ayudéis con un like, pues es lo que más me ayuda. Compártelo y si quieres deja tu comentario. Os contestaré con total seguridad. Gracias por estar en Egipto al Descubierto.